Muy bien, entonces vamos a continuar obviamente con la unidad de funciones. Vamos a manejar algunos datos más con respecto a lo que son los conceptos de funciones. Ya la semana pasada veíamos los básicos, lo que es una función, los tipos de funciones a grandes rasgos, eh, lo que es el dominio, el contradominio o rango. Veíamos algunas de las formas en las que nosotros podemos generar funciones inversas, considerar lo que es precisamente el generar una función a partir de una situación práctica. Les ponía los pasos, algunos pues a lo mejor un tanto coloquiales como sonaban, como el primero que nos hablaba de una buena actitud. A fin de cuentas es fundamental que ataquemos los problemas con la mejor actitud posible. Entonces, vimos algunas de las bases. Vamos a continuar justamente con lo que serían ahora las funciones polinomiales. Nosotros el cuatri pasado ya veíamos alguna relación de cómo se forman los polinomios, cuáles son sus características, y la posibilidad de que en algún momento puedan generarse las posibles respuestas, las raíces de estos polinomios, de estas funciones, lo que nos puede ayudar a tener algunos puntos de referencia. Para que una condición o una función, en este caso, se pueda considerar como polinomial, debe tener una forma general como la que podemos ver en la parte superior, donde tenemos coeficientes que van desde an hasta a0, que pueden o no aparecer dependiendo el grado del polinomio. También variables que van a ser digamos que regulares. Se va a utilizar la misma variable para describir todo el polinomio y que va a estar elevada a una potencia n como máximo, y de ahí se van generando los diferentes términos con potencias menores hasta tener un valor constante que corresponde a un a0 en este caso, por la forma en la que se presenta esta función polinomial. Luego, ¿cuándo nosotros podemos considerar que tenemos una función polinomial? Cuando nuestras potencias son enteras no negativas. Esa es una condición. Y si se dan cuenta, incluso en el caso de el 4, nosotros podemos considerar que tenemos 4 por x a la 0. Sigue siendo una potencia considerada como entera no negativa, aunque sea 0. En el caso de los ejemplos de las funciones que no son polinomiales, tenemos el primero con un valor negativo y en el segundo caso un exponente que no es entero, es una fracción. Si nosotros recordamos, las fracciones nos hacen referencia a lo que son las raíces. Entonces, de esa forma nosotros podemos diferenciar cuáles sí son funciones polinomiales y cuáles no. De lo que son las funciones polinomiales, nosotros podemos identificar lo que se conoce como el coeficiente principal, que es el número que está multiplicando a la variable con el exponente más grande. Y justamente ese exponente más grande nos va a determinar lo que es el grado de un polinomio. Se habla de que puede ser de primer grado, cuando la variable está a la primer potencia, puede ser de segundo grado, puede ser de tercero y así sucesivamente.
Y eso nos va a ir haciendo referencia a las diferentes funciones. La función constante tiene grado 0, la función lineal tiene grado 1, la función cuadrática tiene grado 2 y la función cúbica tiene grado 3. Y así sucesivamente podemos ir generando diferentes tipos de funciones. Ahora, para que cada una de estas condiciones se cumpla, el coeficiente que multiplica a la variable con el exponente mayor debe ser diferente de 0 para que caiga en la categoría que se está indicando. Los demás coeficientes pueden ser 0. Podemos tener diferentes combinaciones de funciones con o sin algunos términos, a excepción del término que le va a dar el grado de la función. ¿Ok? Esa es, digamos que la condicionante simplemente para la forma. Cuando nosotros tenemos una función potencia, esta es igual a la variable a la n, sin ningún otro término, sin ningún otro coeficiente, ¿sí? Es directo, donde n debe ser un entero positivo. Y en este caso nosotros nos vamos a encontrar con que para cada una de las potencias nosotros vamos a tener las formas de la gráfica que podemos ver en la imagen. Cuando nosotros tenemos un exponente 1, nuestra gráfica es lineal. Cuando tenemos un exponente 2, ya podemos ver que parece una hélice. Lo mismo que sucede con el exponente 3, parece una hélice, con el exponente 5 también. ¿Esto qué nos va generando? Nosotros vamos a darnos cuenta que nuestra función potencia con exponentes impares nos va a generar una ecuación simétrica con respecto a x, y una función par con un exponente par nos va a generar una curva, primero de forma parabólica y después, conforme va aumentando el grado, se va generando un aplanado en la parte central de nuestra curva. Entonces esas son las características que nos pueden dar la función potencia. ¿Ok? Con respecto a los polinomios, como ya lo platicaba, nosotros nos vamos a encontrar con la situación de las famosas intersecciones. Lo decía al principio, cada una de estas intersecciones va a representar una raíz de la función. La raíz es un punto de referencia donde se van a cumplir ciertas condiciones para lo que es nuestra función. ¿Ok? Estos valores nosotros los vamos a obtener igualando la función a 0. Y en ese punto nosotros vamos a determinar en qué valor de x nosotros tenemos un valor y igual a 0. ¿Ok? Para esto nosotros tenemos que, como lo menciono, despejar de manera que nuestra ecuación sea igual a 0. Y nuestras intersecciones pueden ser de tres tipos: de raíz simple, donde simplemente nosotros seccionamos el eje X; de raíz de multiplicidad. ¿Esto qué es? Que, como por ejemplo con la raíz potencia, los valores impares de la potencia nos daban un punto común, un eje común, que es el origen, en ese caso al menos. Pero esto puede variar según también los coeficientes que se utilicen. Luego tenemos la raíz de multiplicidad par, como lo veíamos anteriormente también. Es la que se genera a partir de una curva,
inicialmente parabólica con el exponente 2. Pero este tipo de raíz de multiplicidad par también es una raíz tangente. Solamente va a tocar en un solo punto a nuestro eje X. Y aunque no lo cruce, nosotros podemos considerar que ahí tenemos una raíz. Perdón. Enseguida tenemos lo que se conoce como el teorema del factor. ¿Esto qué es? De inicio nos dice, o se enuncia de la forma en la que aparece aquí. Nos dice que un número C es una raíz de una función polinomial. Si y solo si x es igual a c. Perdón, x menos c es un factor de f de x. Nosotros lo veíamos el cuatripasado cuando descomponíamos un polinomio. Cuando factorizábamos, se generaban esas posibles raíces. De esa forma, precisamente, con un x menos c y entre paréntesis y multiplicando a otros factores. Entonces, es similar lo que nosotros vamos a estar ocupando en estos casos. Luego tenemos lo que nos dice el valor o el teorema fundamental del álgebra, que en combinación con el teorema del factor va a ser muy importante en este caso. Nos dice una función polinomial f de grado n mayor que 0 tiene cuando menos una raíz. Ok, entonces, cuando mi función es mayor que 0, y como para que sea una función polinomial deben ser puros números enteros, entonces debe partir de 1 el valor de ese exponente. Entonces, si yo tengo una función x a la 1, esta va a tener una raíz, al menos. Si yo tengo un exponente 2, entonces con un x cuadrado igual a un valor determinado, nosotros podemos acceder a dos raíces, que pueden ser positiva o negativa, dependiendo también de la composición de nuestra función, de la forma en la que esté armada. Y entonces, esto va a generar lo que nos dice al final. Toda función polinomial f de grado n mayor que 0 tiene exactamente n raíces. Es algo que platicábamos también el cuatripasado. Cuando, que probablemente a ustedes también se los referenciaron en el cuatripasado. Se me estaba olvidando que a ustedes no les di clases en lo que era álgebra lineal. Bueno, cuando ustedes vieron álgebra lineal también vieron polinomios, y en su momento se veía que si yo tengo un polinomio de grado 1, solamente voy a tener una raíz, lo que comentaba, cuando es una función lineal. Cuando tengo un polinomio de grado 2, que es una función cuadrática, voy a tener dos raíces, que pueden ser iguales e inversas, positiva y negativa, con el mismo valor numérico, en algunos casos. En otros casos, cuando n es igual a 3, yo voy a tener tres raíces, y así sucesivamente. Cada vez que yo encuentre un polinomio con valor n, como lo menciona aquí, que puede ser de 1 en adelante, solo números enteros, entonces ese exponente me va a determinar la cantidad de raíces. Ahora, en estos casos no todas las raíces van a ser diferentes. Puede llegar a suceder que algunas raíces se repitan, ¿sí? Entonces, pues no necesariamente todas las raíces van a ser diferentes. Si yo tengo una exponente cúbica, una función cúbica con un exponente 3, voy a tener tres raíces, pero pudieran ser raíces repetidas. Entonces, simplemente debemos tener cuidado en ese sentido. Digamos que quedarnos con la idea de que tienen que ser todas las raíces o los resultados diferentes. ¿Ok? Bueno, en álgebra lineal se vieron algunas de las formas en las que se pueden resolver los polinomios, factorizando, dividiendo,
por medio de algunas fórmulas, por ejemplo, para las cuadráticas, pues se puede ocupar la fórmula de la función cuadrática. Y entonces nosotros acceder a lo que son las raíces. Ok, entonces, esta es, digamos que una situación básica. Según el grado van a ser la cantidad de raíces. Luego tenemos el teorema de la factorización completa. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros vamos a tener la posibilidad de descomponer una función polinomial en diferentes factores del tipo x menos c. Ok, entonces son factores de primer grado que nosotros podemos seguir descomponiendo. Eso es algo que nosotros pudimos ver, bueno, ustedes pudieron ver en su momento cuando factorizaban. Cuando se realiza una factorización, van saliendo este tipo de términos, x menos tal número, por x menos otro número o más otro número, dependiendo si el número es positivo o negativo. Ahora, la cantidad de raíces reales nos dice una función polinomial de grado n mayor que 0 tiene cuando mucho n raíces reales, pero como lo veíamos, no necesariamente distintas. Entonces, digamos que esa es una condicionante que nosotros podemos aprovechar para, en algunos casos, realizar la factorización, determinar las diferentes raíces o vernos en la necesidad de seguir calculando raíces. ¿Por qué? Sucede que en algunos casos, debido a la forma en la que se plantea un sistema, podemos llegar a tener precisamente varias raíces, pero no todas van a satisfacer de manera práctica el sistema. Algunas de forma matemática van a ser el resultado de nuestro sistema o de nuestra ecuación, pero esa solución matemática no necesariamente va a ser una solución práctica. Y lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, nos queda como referencia. Luego, vamos a tener en este caso el teorema de las raíces racionales. En algunos polinomios nosotros podemos tener la posibilidad de cierta manera, facilitar el cálculo de las raíces. ¿Esto cómo se realiza? Bueno, determinando en una función polinomial lo que serían los valores P y S. P, como lo dice aquí, es un factor entero del término constante A0. ¿A qué se refiere? Si, por ejemplo, A0 es 2, ¿cuáles son los factores de 2? Serían 1 y 2. ¿Ok? Ese es un valor que podemos manejar ahí. Si nuestro valor A0 es 4, por ejemplo, entonces los factores de los factores de 4 pueden ser 1 y 4 o 2 y 2, por ejemplo. Y de entre ellos yo puedo elegir P. Luego nos dice S es un factor entero del primer coeficiente AN. Y sucede exactamente lo mismo. Si mi coeficiente AN, que recordemos, es el número que va a estar multiplicando a la variable con el exponente más grande, normalmente es 1, pero no necesariamente va a ser 1. Puede ser cualquier número entero, que obviamente pueda ser factorizable. Y ya vimos, bueno, ya sabemos, prácticamente todos los números van a ser divisibles entre 1 y entre sí mismos, al menos. ¿Ok? Entonces, eso, recordemos, también nos da la calidad de que sean números primos. Pero
Hay otros números que se pueden descomponer precisamente en números primos. Este es un método que nosotros podemos utilizar para ir generando factores de un polinomio. Tenemos también lo que se conoce como aproximación a ceros. Esta es una técnica que ustedes van a encontrar más adelante cuando lleven matemáticas para ingeniería. Les van a hablar de lo que son métodos numéricos. Los métodos numéricos se basan en lo que son, como dice aquí, aproximaciones. El teorema del valor intermedio está basado precisamente en una aproximación. Nosotros podemos considerar o podemos ver en una gráfica que nuestro valor resultante, el valor de la función, pasa principalmente de positivo a negativo o de negativo a positivo en algún lapso. Entonces, nosotros podemos delimitar ese lapso. Imaginemos, supongamos que tenemos precisamente el eje Y y el eje X. Recordemos que Y representa el valor de la función. Ok, Y es f de x. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos a una curva, una función que pasa de un lado a otro? Puede ser ascendente o descendente. Nosotros podemos identificar un lugar aproximado. Supongamos que yo me doy cuenta que entre 5 y 6 es que se hace el cambio. Yo no lo determino de forma exacta, ¿no? Todavía no. Yo sé aproximadamente que está entre ellos. El teorema del valor medio me va generando la posibilidad, mediante algunas condiciones, como las que vemos, de si yo tengo de un lado 5 y del otro lado 6, ese intervalo lo va a partir a la mitad y se va a quedar con 5.5. Recordemos, nosotros no sabemos a ciencia cierta de qué lado está cortando. Pudiera ser en la primera mitad o pudiera ser en la segunda mitad. Supongamos que es en la primera mitad. Hay una condicionante donde me lo va a indicar. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que considerar o tiene que asegurarse que el resultado de la función está en el mismo sentido o es del mismo signo o es de signos diferentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, sucede que yo puedo considerar al primer punto del intervalo como A, al segundo punto como B y al punto intermedio como C. ¿Ok? Y yo voy a evaluar el valor de A, lo sustituyo en la función y me va a dar un valor. ¿Ok? Si es positivo, yo considero si es positivo.
Luego me va a dar un valor, un resultado, normalmente para f de b. En este caso, para f de b es negativo. ¿Ok? Luego, yo voy a sacar el resultado de la función con el valor intermedio, el valor c. Y dependiendo del signo, va a ser ahora el intervalo que yo voy a tomar. Si como en este caso, por ejemplo, f de c es negativo, entonces el intervalo nuevo va a estar dado entre a y c. Pero si f de c fuera positivo, entonces el nuevo intervalo estaría dado entre c y b. Eso es de la manera en la que nosotros vamos a ir tomando la decisión. ¿De qué se trata esto? De ir acercándose, ir trozando a la mitad e ir acercándose de esa manera al punto verdadero de la raíz. ¿Ok? Entonces, son métodos aritméticos que nos van a permitir trabajar un poquito con cálculo. ¿Ok? Esto más adelante ustedes lo van a trabajar perfectamente con lo que son las derivadas, y solamente es adecuado cuando nuestras raíces no son de fácil acceso. ¿Sí? Si los métodos de factorización o las fórmulas que podemos utilizar no nos dan una raíz en concreto, entonces utilizamos esto que se conoce como métodos numéricos. De lo contrario, bueno, nosotros nos vamos siempre a lo que son los métodos más sencillos y más directos. La aproximación a los ceros reales por medio de métodos numéricos, en este caso el básico, que es el teorema del valor intermedio o valor medio, como también se le conoce, es una, digamos que se puede considerar una carrera muy larga, porque son aproximaciones a fin de cuentas, como lo menciona aquí. Me acerco un poquito, en el siguiente pudiera ser que me aleje un poquito, pero me voy asegurando de que el valor de la raíz va quedando en medio del cerco que yo voy haciendo. ¿Sí? En algún momento yo tengo que detenerme, y eso va a depender de lo que yo determine como cantidad de cálculos. A los cálculos repetitivos que se hacen con este tipo de métodos se les conoce como iteraciones. Para esto, y para no complicarnos tanto con lo que son los métodos numéricos, normalmente se generan lo que son programas de cálculo de métodos numéricos, donde nosotros capturamos lo que va a ser la función, y ya el mismo programa nos va generando lo que serían las posibles raíces. Obviamente también debemos considerar un intervalo de trabajo para que la computadora nos pueda decir si hay una raíz o hay una aproximación a una raíz solamente. Pero es alguna de las cosas que nosotros nos vamos a encontrar, obviamente, más adelante, que está relacionado con las funciones. Como les digo, ahorita nosotros no nos vamos a adentrar en esos temas porque ustedes los van a ver más adelante en lo que es matemáticas para ingeniería. Lo que sí vamos a ver son las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas funciones basadas en una división de dos expresiones algebraicas. Nos dice aquí, con respecto a las gráficas de las funciones racionales,
Es un poco más complicado graficar una función racional que una función polinomial. ¿Por qué? Se debe poner atención en lo siguiente. Las intersecciones con los ejes, la simetría con Y, el desplazamiento o reflexión o estiramiento de gráficas conocidas. También se deben vigilar el dominio de Fy, o bueno, el dominio de F. Y finalmente los grados que tienen P de X y Q de X, que son las dos expresiones algebraicas que vamos a tener en nuestra función racional. Ahora, aquí nos habla de vigilar, pero realmente lo que nosotros tenemos que considerar es el valor de X para el que Q pueda ser igual a 0. Entonces, esa es una condición que nosotros vamos a ir arrastrando o a ir tomando en cuenta desde aquí hasta que ustedes terminen de trabajar con las matemáticas. Al menos con respecto a este tipo de funciones o de expresiones. Es una condicionante que ustedes van a ver también en cálculo diferencial. Se dice que una función deja de tener continuidad cuando se da que una función racional presenta una división entre 0 o una función con radical tiene una raíz negativa. ¿Sí? Esas situaciones van a generar una discontinuidad en la función. Y es una condición que se trata de evitar al menos cuando se está trabajando con ecuaciones diferenciales. Aquí no vamos a tener demasiado gran problema, pero sí debemos estar atentos, como lo dice aquí, a lo que son este tipo de expresiones y los valores que van a estar evaluando. Como lo dice, vigilar el dominio de F, que son los valores X. Para una X donde Q es igual a 0, nosotros no vamos a poder tener un resultado para la función. ¿Ok? Esa es una de las situaciones que nosotros debemos tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy realizando cálculos, valga la redundancia, en la calculadora, nosotros vamos a tener como resultado un valor infinito o un error en el cálculo. Eso es algo que vamos a terminar encontrando. Entonces, como lo dice aquí, debemos tener mucho cuidado. Lo mismo que vimos en geometría analítica, nosotros lo vamos a encontrar aquí referenciado para algunas funciones. Para algunas funciones, y precisamente de tipo racional, nos vamos a encontrar con que se pueden generar asíntotas, puntos verticales o puntos que se van a proyectar de manera vertical que generan una línea que no va a tocar en ningún momento la función, ¿sí? Ese punto es un punto donde se genera una discontinuidad en la función, ¿sí? Nosotros vamos a poder generar estas funciones, nos dice aquí, bajo estas condiciones. La función f de x tiende o se acerca a menos infinito cuando x se acerca al punto A. En este caso, el punto A es el punto en x por donde pasa esta línea que se conoce como asíntota. ¿Ok? Entonces, la siguiente, cuando f de x tiende a infinito, esto sucede cuando x tiende a el punto A, por el lado aquí. Si ustedes se acercan o lo ven con detenimiento, cada uno de los valores tiene un exponente o como exponente un signo, al menos en los dos primeros renglones.
¿Esto qué es? Esto nos indica, cuando el exponente es negativo, que x se acerca por la izquierda. Y cuando el exponente es positivo, nos dice que x se acerca por la derecha. ¿A qué se refiere? Bueno, supongamos que el punto, como en este caso lo indica en la gráfica, x es igual a 1. Entonces a es igual a 1. Ahora, x se acerca por la izquierda, por ejemplo, tomando valores como 0, 0.5, 0.75. De esa manera yo puedo indicar que me estoy acercando por la izquierda. Y cuando yo me acerco por la derecha, puede ser, por ejemplo, con valores de 2, 1.5, 1.25. De esa forma yo me voy acercando por la derecha. ¿Ok? Ahora, cuando el número, en este caso A, no tiene ese exponente, quiere decir que se acerca por ambos lados. ¿Ok? Esa es una condición o una forma de expresar. ¿Ok? Entonces, estas expresiones y este manejo de los datos, esta forma en la que se presentan algunas gráficas, como lo menciono, nos va a hacer falta o nos va a referenciar para cuando nosotros estemos analizando funciones que tengan la posibilidad de ser diferenciables. Muy bien, entonces son algunas de las situaciones que nosotros nos vamos a encontrar. Se da también la situación de las asíntotas horizontales. Para las ecuaciones anteriores, nosotros podemos considerar también que el eje X es una asíntota horizontal, pero el análisis de estas se da en este caso. Nos dice la asíntota horizontal para cuando f de x se acerca a c, entonces x se acerca a menos infinito. O si f de x se acerca a c, cuando x se acerca a infinito. Del lado positivo o negativo, como ya lo vimos, se extienden. Entonces, en algunos casos se va a dar la situación de que se acerca por la derecha, de que se acerca por la izquierda. Y en algunos casos es sin ninguna discriminación. ¿Ok? Y podemos tener situaciones en las que la ecuación solamente en un extremo está generando esta correlación en la que se acerca, pero no toca. Y en algunos casos, como en la gráfica del inciso C, vamos a tener ecuaciones o funciones que van a ser simétricas con respecto a y. ¿Sí? Lo que también nos mencionaban con respecto a las funciones racionales. ¿Sí? Algunas van a ser simétricas con respecto a y. Y otras más van a estar dentro de un intervalo bien definido. ¿Sí? Eso también lo tenemos que tomar en cuenta. En algunos casos, este tipo de líneas se van a presentar de forma diagonal, o como se conoce aquí como asíntota oblicua. ¿Ok? Para estos casos, la asíntota va a tener una ecuación de forma lineal, con ordenada al origen. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir acostumbrando también a que este tipo de rectas, en algunos momentos más adelante, nos van a servir para hacer referencia a las derivaciones. Y en algún momento vamos a tener que comprobar la tangencialidad entre una recta inclinada y una curva. En estos casos no se da. No se da porque, como lo sabemos, las asíntotas son
rectas que acompañan a una función, pero que nunca la tocan. Y bueno, con eso nosotros estaríamos cerrando la información para esta semana. A fin de cuentas, lo que nos va a interesar nuevamente es que debemos hacer el análisis de las situaciones que se presenten, de lo que nosotros tengamos como datos iniciales, tenemos que llevar a cabo el procedimiento tal y como se plasmó la semana pasada. Tenemos que analizar los posibles factores que puedan formar una función y nos vamos a ayudar, como lo pudimos ver también, de lo que es la graficación. Entonces vamos a trabajar también con lo que es el GeoGebra para poder visualizar las posibles soluciones de algunas de nuestras funciones. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario con respecto a los temas de esta semana. Si es así, por favor, con toda confianza. No, Inge, todo bien. No, Inge, sí se entendió bien todo. Gracias. Ok, muchísimas gracias, correcto. Bueno, Creo que todo bien, Inge. Todo gracias, bien. Aldo, Tal muchísimas vez más gracias. adelante. Perfecto, entonces vamos a pasar a lo que sería el PDF de nuestra actividad para esta semana. Antes de pasar al PDF, les quiero hacer la referencia de que las calificaciones ya están en el sistema, ya están en el SI. Los pueden revisar, pero también les voy a hacer referencia a las calificaciones que tenemos en este caso. Rápido, antes de que pasemos a lo siguiente. Para que lo tomen en cuenta, estas son las calificaciones. Por ahí algunos compañeros no han subido absolutamente nada. Algunos tienen solamente el pendiente de la última actividad, pero a fin de cuentas, como se genera el promedio, sí les afecta. A aquellos que les falte subir actividades, por favor, háganlo. Si lo hacen, por favor, también avísenme para que yo las pueda revisar, las considero y genero el ajuste en su calificación. Obviamente, si pues se van a subir con retraso, voy a tener que considerar por ahí algunos topes de calificación un poquito más reducidos, pero bueno, eso es mejor a tener cero. Y bueno, si se darán cuenta, muchas veces también considero que algunas personas pudieran tener dificultades con lo que es el subir las actividades, situaciones personales, lo de la famosa pandemia que nos está quejando también todavía. Entonces, si por alguna razón no me llegan a entregar absolutamente nada en una unidad, no les estoy colocando el 0, les estoy poniendo 5, para que si se llegan a recuperar más adelante, pueden retomar sus actividades, etcétera, puedan todavía tener algún chance de promediar. ¿Ok? En nuestro caso son 4 unidades, por esa razón hay una poquita de mayor posibilidad de que se puedan recuperar. Pero bueno, al final, si no es así, se tienen que ir a nivelación, donde a fin de cuentas les vuelvo a pedir que pues realicen las actividades, o en su caso, yo tendría que realizar algunas o generar alguna lista de ejercicios para que puedan acceder a una nivelación, simplemente como permiso para nivelación.
Ok, entonces les encargo mucho a aquellos que tienen pendientes, por favor hay que atenderlos. Y ante alguna aclaración, igual, Disculpen, una adelante pregunta. Isaac. ¿Qué significan las primeras filas? ¿Me hablas de los que tienen unos y ceros? Exactamente, sí, esos. Esos son los pases de lista, Isaac. Por ahí, esos son los pases de lista, presenciales. Ah, bueno, y no afecta mucho en la calificación. Lo que pasa que tengo una que dice que no fui, pero sí fui. Probablemente hayas, entrado tarde, Isaac. Pero no, no te afectan mucho. Realmente ahí, pues yo les tomo, digamos que con mayor peso lo que son las actividades. Ah, ok, Sí, bueno, está bien. Gracias. ahí, por ejemplo, también con respecto a lo que es la asistencia, si ustedes realizan o tienen los ejercicios que se resolvieron en clase presencial, en este caso, pues obviamente con la mayor tranquilidad ustedes hacen la actividad y la completan, ¿sí? Si no la tienen, pues yo voy a encontrarme con una actividad que está incompleta. Es uno de los, digamos que candados por ahí que se pueden considerar. Ok, entonces bueno, normalmente yo me voy más por la cuestión de las actividades. Muy bien, bueno, como les decía, cualquier aclaración, con toda confianza, ustedes pueden revisar en el sí, las calificaciones ya están cargadas, pero todavía tengo chance, para poder hacer las modificaciones, pero obviamente pues no debe pasar mucho tiempo para que se puedan realizar, de lo contrario nos vamos a encontrar con la imposibilidad porque el sistema se cierra. Ok, entonces se los encargo mucho. Permítanme un momento. Para que pueda compartirles. Ok, no se visualizaba, ya lo tengo. Esta es, o este es el PDF de la actividad. Lo tenemos aquí. Y de inicio la idea es analizar y nos pide una comprobación. Nos dice, se puede hacer una caja abierta con una pieza rectangular de cartón, quitando un cuadrado de longitud X de cada esquina y doblando los lados hacia arriba. Si el cartón mide 30 por 40 centímetros, demuestre que el volumen de la caja resultante se determina mediante Vx igual a X por 30 menos 2X por 40 menos 2X. Luego, trace la gráfica Vx de X mayor que 0 y cuál es el dominio de la función. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a analizar primero en base a lo que es el diagrama. Nos está diciendo, pues como lo vimos la semana pasada y en esta semana nosotros vamos a tener dos casos que consideran cajas, el armado de cajas. Ese lo podemos tomar en cuenta como un clásico de lo que es el álgebra y el cálculo diferencial. Entonces, reiteramos, vamos a analizar cómo vamos a comprobar. Vamos a primero determinar cuál es la ecuación para que nosotros podamos determinar el volumen. ¿Ok? Entonces, ya lo sabemos, el volumen de una caja o volumen de un prisma rectangular es
ancho por largo por alto, ¿sí? Y nosotros vamos a tomar en cuenta esos posibles valores. Para poder analizarlo, me voy a pasar a lo que es la pizarra que hemos estado trabajando, para poder plasmarlo, ¿ok? Entonces, les comparto la pizarra, la tenemos en este momento ya en la pantalla, ¿ok? Entonces tenemos lo que es la caja. La caja, como lo dice aquí, es rectangular, pero en las esquinas se le va a quitar el equivalente a cuadrados. Y esos posibles cuadrados deben ser exactamente iguales, para que al momento de armar la caja esta sea pues de una altura regular. Ok, entonces eso es lo que tenemos. Y las bases de estas pestañas van a terminar siendo la orilla de la base de nuestra caja. Nosotros vamos a terminar quitando terminar quitando lo que son estos cuadrados. Entonces, cada uno va a tener un valor X, como lo menciona el ejercicio. ¿Sí? Y también, como nos lo menciona el ejercicio, inicialmente todavía sin hacer los cortes, nosotros vamos a tener las siguientes dimensiones. Le voy a hacer ligeramente las puntas de las flechas de manera un tanto irregular, pero lo veamos. Esta va a tener 40 centímetros. Y esta va a tener 30 centímetros. ¿Ok? Ahora, lo que platicábamos también con respecto a lo que es la fórmula. La fórmula nos dice que el volumen es igual, como lo mencionaba, a el ancho por el largo por la altura. ¿Ok? Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer para la comprobación es identificarlos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que de largo inicialmente tenía 40, pero se le están quitando en los extremos una vez el valor de X. Se le quita X al principio y se le quita X al final. Por lo tanto, le estamos quitando dos veces X. ¿Sí? Eso es con respecto a lo largo. Con respecto al ancho, sucede algo similar. Inicialmente tiene 30 centímetros, pero como los cuadritos que se le están quitando van a ser lo mismo para el ancho que para el largo, perdón, el ancho también va a sufrir una pérdida equivalente a 2x, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener
esa equivalencia. A, que es el ancho, equivale a 30 menos 2x. B, que es el largo, equivale a 40 menos 2x. Y h, que es la altura, ¿a cuánto tendría que equivaler? ¿Cuál sería el valor de h? ¿Ustedes cuál creen que tendría que ser el valor de h? Yo digo que sería X. Muy bien, Cristian, efectivamente, tendría que ser x. Cuando nosotros doblamos las pestañas, la altura de esas pestañas corresponde al corte que estamos realizando y el corte tiene una dimensión x. Por lo tanto, efectivamente, h vale x. Entonces, si yo sustituyo en la ecuación que me están sugiriendo en este caso, o que ya conocemos, voy a tener que el ancho vale 30 menos 2x, el largo vale 40 menos 2x y la altura es equivalente a x. Si nosotros lo comparamos con la ecuación que me están proporcionando, donde me habla de la función vx, me dice que es igual a x por 30 menos 2x por 40 menos 2x. Entonces, aquí lo único que sucede es que se cambia el lugar a donde aparece x y recordemos que el orden de los factores no afecta el producto, que sería el resultado, en este caso el volumen. Por lo tanto, nosotros con esta equivalencia podemos comprobar cuál es, o que, bueno, más bien podemos comprobar que la función que me están proporcionando sí me sirve para determinar el valor del volumen. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario con respecto a este resultado? No, Inge. Muy bien, bueno, el siguiente punto que nos proporcionan o que nos están pidiendo es determinar, o más bien graficar nuestra función. Para esto nosotros nos vamos a pasar a lo que sería el GeoGebra. Entonces les voy a compartir la pantalla de GeoGebra para que veamos cómo se grafica. Muy bien. Entonces, con esta pantalla nosotros vamos a ver la función. En este caso, y va a representar el valor del volumen.
Y es igual, lo decíamos, a x por 30 menos 2x por 40 menos 2x. ¿Ok? Y graficamos. La gráfica, me voy a alejar, tiene estos puntos de referencia. Pasa por el origen, ahí está, pasa por el punto 15,0 y pasa por el punto 20,0. ¿Ok? Y su forma, si nosotros nos alejamos, nos vamos a dar cuenta que aquí, después del 15, empieza a manejar valores negativos y luego sube hasta el 20 para empezar a trabajar valores positivos. ¿Ok? Entonces, esta es la graficación de nuestra función, pero nos dice que para el intervalo de x mayor que 0. Entonces nosotros vamos a indicar eso, x mayor que 0. Y entonces, ese intervalo me toma lo que es como referencia el origen hacia la derecha, hasta infinito, sin tomar en cuenta el 0. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes recuerdan de lo que fue álgebra lineal, cuando vieron lo que eran intervalos conjuntos, veíamos que un mayor que o un menor que me indica una relación con un valor, pero sin tomar en cuenta ese valor. Y además se trabajaban con intervalos. ¿Sí? Es importante que ustedes recuerden lo que son los intervalos para que, bueno, primero vamos a darle solución a este ejercicio precisamente con un intervalo. Y luego vamos a terminar de analizar cuáles son las posibilidades de esos intervalos. ¿A qué me refiero? Bueno, si ustedes recuerdan, lo último que me pide es, con esta gráfica y con la captura de esto, nosotros podemos evidenciar precisamente que estamos graficando y generando lo que sería el intervalo de x mayor que 0. Cuando yo grafico este tipo de intervalos como mayor que, menor que, los límites están expresados en la gráfica con los puntos o con líneas punteadas más bien. Lo que ustedes pueden ver sobre la línea que está, bueno, más bien en la línea que está sobre el eje Y. Es una línea azul que está punteada. Se ve, de hecho, ahí ligeramente, pero se notan que no es una línea continua. Cuando yo manejo el valor o el término o el signo mayor o igual, yo estoy hablando de un intervalo cerrado, donde sí estoy tomando en cuenta el valor al que estoy haciendo referencia. Si yo tuviera x mayor o igual que 0, entonces la línea de ese intervalo se dibujaría de manera continua. ¿Por qué? Porque sí estoy tomando en cuenta el valor x igual a 0. ¿Ok? Entonces, esa es una pequeña referencia o un dato que nosotros vamos a estar tomando en cuenta. Ok, entonces, bueno, vamos ahora a analizar cuál es el dominio. Cuando yo hablo de dominio, ¿de qué variable estoy haciendo referencia? En este caso, ¿de x o del volumen? Igual haciendo referencia con respecto a lo que es la gráfica. ¿Cuál es el dominio?
Disculpe, ingeniero, no tengo buen internet. ¿Podría repetir lo que dijo? Sí, claro. Les comentaba, o la pregunta era, ¿cuál variable me representa el dominio de la función? ¿X o el volumen? Quizás sea X. De hecho, así es. X o el dominio es la variable independiente y el rango o contradominio es la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es el volumen. Ok, entonces, bueno, para poder determinar entonces cuál es ese dominio, nosotros tenemos que analizar la parte, digamos que práctica de esta caja o de este planteamiento. ¿Qué valores puede tomar X? ¿Qué valores no? Para que nosotros tengamos una caja. Pueden ser los costados, ¿no? Bueno, los lados. Tiene que ver los lados. Por ejemplo, y aquí, bueno, la referencia sería en este sentido. Si tengo, por ejemplo, sobre todo en el lado del ancho, de 30 centímetros, si X vale 10, por ejemplo, le voy a quitar 10 y 10, le estaría quitando 20, y el ancho de la caja quedaría en 10. Si yo le quisiera quitar 20 de lado y lado, 30 no me dan, no me alcanzan. No es posible quitarle 20 de cada lado porque sobrepasa la dimensión de 30, que es la más pequeña. Por eso le hago referencia a ella. Entonces, ¿cuáles serían los límites para que yo pudiera tener una caja? ¿En qué rango de valores debería estar X? Sería 5. Uno de los valores, 1, puede ser 5. Así es. Si yo tengo 30 y le quito 5 y 5, le estoy quitando en total 10 y me quedaría una base de 20. Pero si yo le quito 1, yo tendré una base de 28 de ancho y también es válido, también tendré una caja. Entonces, es uno de los muchos valores que nosotros podemos tomar en cuenta. Por esa razón, nosotros tenemos que manejar un rango, un conjunto de valores, un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, yo no puedo decir que X sea un valor negativo, porque obviamente no le estaría quitando nada. Tampoco podría ser 0, porque si X es igual a 0, entonces yo no tendré una caja. Me quedaría nuevamente con lo que es el pedazo de cartón liso. Sí, adelante, Carlos. Yo lo manejaría así como
el rango mayor a 0, pero menor a 15. Así es, muy bien. Perfecto, así es. Así como tú lo mencionas y como lo platicaba de inicio, no puede ser 0 porque no tendríamos caja. Tendríamos nuevamente la plancha de cartón. No puede ser 15 porque entonces prácticamente yo estaría recortando toda la caja o todo el cartón. Me quedaría a lo mejor con unas tiritas de lo que sería el largo, pero no tendría ancho. Y precisamente, si mi valor de X es mayor que 0, pues a lo mejor con un pequeño biselito, pero ya tendré una caja. Y si es menor de 15, a lo mejor prácticamente quedaría las paredes nada más paradas, pero ya tendríamos una base que sería muy delgada probablemente, pero ya la tendríamos. Ya, digamos que entraría en lo que es una definición de caja, ¿no? Precisamente nosotros vamos a considerar ese rango, donde 0 es menor que X, pero X es menor que 15. Y esto cuando yo utilizo el menor que, implica que voy a tomar todos los valores entre 0 y 15, pero sin tocar 15. De otra forma también podemos expresarlo con paréntesis. Si ustedes recuerdan, los paréntesis me toman en cuenta un intervalo abierto, un intervalo donde no puedo tomar en cuenta los extremos. Y este se expresa como si fuera una coordenada, 0,15, donde 0 y 15 son los extremos. Y esto es lo que yo puedo graficar, bueno, al menos lo que es la parte de arriba. 0 menor que X menor que 15. ¿Ok? Y vamos a verlo en el GeoGebra. Perdón. Aquí está. Si nosotros lo vemos en el GeoGebra, vamos a tener 0 menor que X menor que 15. Y le voy a cambiar el color, algo más llamativo para que lo podamos diferenciar. Ok, entonces ese es el intervalo que va a trabajar y se sobreponen desde 0 hasta 15. Bueno, en este caso me está marcando prácticamente ahí, junto con pegado, ¿no? A ver si así me lo toma en cuenta. Bueno, no lo toca a fin de cuentas, es lo que nos quiere referenciar aquí, yo creo que el programa. Y si nos damos cuenta, lo que platicaba también en el caso anterior, con el intervalo de X mayor que 0. Nuestro intervalo, al ser un intervalo abierto, al no tocar los extremos, las líneas aparecen punteadas en ese espacio. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros estamos dando solución a nuestro ejercicio número 1. Nos tardamos un poco debido a la situación de las demostraciones, ¿no? Y también al análisis. Como lo podemos ver y como lo podemos analizar también, tenemos que utilizar mucho la lógica, ¿sí? Nos tenemos que, como se puede decir de cierta manera, casarnos con la lógica. Si algo no es posible de forma real, a lo mejor es una respuesta matemática, pero a nosotros no solamente nos van a servir las respuestas matemáticas, sino las respuestas que sean prácticas. ¿Ok? Y lo vemos, bueno, aquí lo vemos, por ejemplo, nuestra función nos puede dar un sinnúmero de valores, porque prácticamente trabaja desde 0 en adelante. E incluso, ya lo veíamos, pasa nuestro eje X en el punto donde X vale 20. Pero 20 no es una respuesta, no es válida, al menos de manera práctica. ¿Sí?
20 está relacionado probablemente con el máximo que le podemos quitar de largo. Pero si nosotros tratamos de quitarle esos 20 de largo, desde un tiempo antes nosotros ya nos quedamos sin ancho, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Y como lo platicábamos, vamos a encontrarnos funciones de tipo polinomial. Y en este caso, por ejemplo, el volumen, si lo checamos, es una función de tercer grado. Es una función cúbica. Entonces, hay 3 posibles raíces. Y cuando analizamos de manera inicial nuestra ecuación, cuando nada más graficamos la pura ecuación, veíamos que una raíz es 0, otra raíz es 15 y la otra raíz, como lo veíamos, es 20. Son las posibles soluciones que nosotros vamos a tener. Pero no todas nos satisfacen con el resultado adecuado, con el resultado correcto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Realizar análisis de lo que estamos trabajando. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna observación? ¿Críticas? No dije de mi parte, no. Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Correcto, bueno, si no hay dudas, esta es nuestra respuesta para redondear. Ese es nuestro intervalo, lo tenemos aquí expresado de forma gráfica y en la pizarra lo tenemos expresado de forma matemática. ¿Ok? Entonces, esos son nuestros posibles resultados, el análisis matemático, el análisis gráfico, que es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Ok? Como ya lo vemos, las gráficas nos pueden ser de mucha ayuda para poder quizás entender en algún momento cómo se está comportando la función o el sistema que estamos analizando. Nuevamente aquí, el modelado es muy importante. A nosotros en este ejercicio ya nos entregaban un modelo, pero nos pedían comprobarlo. Y lo comprobamos por medio de lo que fue el análisis de la ecuación para obtener un volumen. El volumen de un prisma rectangular. ¿Ok? Entonces, como lo podemos ver, son situaciones que nosotros o datos básicos que nosotros ya utilizamos. De ahí nos agarramos para poder generar el modelo, que en este caso es la función, una expresión algebraica. Ok, bueno, vamos a regresarnos al PDF. Para poder ver el ejercicio número 2. Perdón. El ejercicio número 2, como lo podemos ver, también está basado en lo que es una caja. Pero en este caso ya tienen los valores definidos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a trabajar con respuestas concretas. Ya no solamente con lo que puede ser un rango, como fue en el anterior, con múltiples y posibles soluciones, sino que aquí nosotros ya tenemos expresados los datos. Nos dice primero, se va a hacer una caja sin tapa a partir de una pieza cuadrada de cartón, cortando piezas cuadradas, situación similar a la anterior, en cada esquina, y después doblando los lados hacia arriba. La longitud de un lado del cartón es 10 pulgadas. ¿Ok? Este es un dato inicial. El lado de esta, digamos que placa cuadrada de cartón, es de 10 pulgadas de manera inicial. Luego nos dice, calcule la longitud del lado de los cuadrados que se quitaron en las esquinas si el volumen de la caja debe ser de 48 pulgadas. En este caso son cúbicas,
Aquí en este caso, bueno, yo le dejé el 3, no me fijé del cambio de formato, pero son pulgadas cúbicas, ¿ok? Y bueno, tenemos nuevamente las dos imágenes de la caja extendida y la caja ya armada, ¿ok? Entonces, este diagrama nos va a servir para poder analizar las posibles respuestas. Las respuestas van a estar relacionadas con lo que son las raíces de la ecuación, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es formular esa ecuación. Ya tenemos un dibujo, pero vamos a repetirlo en la pizarra para poder ir analizándolo. Muy bien, bueno, ya en la pizarra vamos a dibujar pues aproximadamente el cuadrado. Lo voy a poner aquí cerca de una esquina. Como les digo ahí, aproximadamente. Vamos a marcar los cuadros que se retiran, igual de manera aproximada. Para poder hacer la referencia. En este caso, nuevamente desconocemos lo que es la dimensión de estas esquinas. Vuelven a tener una forma cuadrada con una dimensión X. Ok, esta colocar por aquí. Ok, muy bien. Y luego vamos a tener lo que son las dimensiones. De cada lado, como está expresado, nosotros vamos a tener una dimensión inicial de 10 pulgadas. Aquí ya depende de la costumbre de cada quien. Yo lo pongo como IN, lo que son las pulgadas. Y bueno, ahora, es un cuadrado. Entonces el largo y el ancho son exactamente lo mismo. Cuando yo hago los cortes, pues obviamente ese largo y ancho se reducen en la misma cantidad. ¿Cómo quedaría expresado el valor de un lado de esta caja cuadrada, de la base de esta caja cuadrada? ¿Cómo podríamos expresarlo? Y 10 pulgadas menos 2x. Así es. Muy bien. Tendremos, aquí lo vamos a dejar de inicio sin las unidades, ya que estamos ya expresando una forma algebraica. Entonces nos queda eso, 10 menos 2x. De los dos lados va a ser exactamente lo mismo. Entonces, esos son los datos que nosotros vamos a estar manejando. Ahora, la ecuación nos dice que el volumen es igual a 48 pulgadas cúbicas. ¿Ok? Nuevamente,
perdón, el volumen va a tener la fórmula similar a la que vimos anteriormente. A por B por H, por la altura. ¿Ok? Y en este caso nuevamente tenemos que identificar cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de H. ¿Cuáles serían esos valores? Mayor a 0 y menor a 5, como en el caso anterior, ¿no? Así es. Bueno, en este caso no estaríamos trabajando un intervalo. Tendríamos que determinar primero la expresión algebraica que corresponde al ancho, al largo y a lo alto para poder obtener la función. Pues para A y B sería lo mismo, 10 menos 2x, y ya de alto solo tendríamos x. Así es, efectivamente. Tendríamos 10 menos 2x, como bien lo mencionas, para A y B, porque son exactamente iguales. Y para H tendríamos x. Ok, entonces nuestro volumen va a quedar expresado como 10 menos 2x por 10 menos 2x por x. O si nosotros lo queremos simplificar, podemos expresarlo como 10 menos 2x, perdón, aquí lo voy a tener que borrar. Sí, 10 menos 2x al cuadrado por x. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros vamos a tener que esta expresión es igual a 48. Esa es una condición. Recordemos cuando veíamos el método o la metodología la semana pasada, ese era uno de los puntos que nos indicaba. Tenemos que tomar en cuenta las condiciones. En esta situación, una de las condiciones es que nuestro cuadro de cartón o nuestra caja, la placa inicial, es de 10 pulgadas por lado, es cuadrada. Esas son condiciones. Que lo que se le va a quitar vale X, esas son otras condiciones. Y que el volumen debe ser de 48 pulgadas cúbicas. Esa es la condición que nosotros tenemos que cumplir también. Entonces, nosotros lo vamos a referenciar. De esa manera vamos a desarrollar nuestra ecuación, ¿sí? Primero vamos a elevar al cuadrado lo que está en medio, bueno, lo que es 10 menos 2x. ¿Ok? Entonces, es un binomio al cuadrado. Vamos a tener el cuadrado del primero, que sería 10 al cuadrado, equivale a 100, menos el primero por el segundo por 2, que en este caso serían 10 por 2x. ¿Cuánto nos da? 10 por 2x. 20x. 20x, correcto, muy bien. Ahora por 2 nos estarían dando 40x, ¿ok? Menos el cuadrado de 2x. ¿Cuál sería el cuadrado de 2x? Perdón, aquí es más. Sería 4x cuadrado. Así es, correcto. Tendríamos 4x cuadrada. Entonces, esto lo vamos a multiplicar además por x y va a ser igual a 48. ¿Ok? Para completar nuestra función. Ahora, vamos a multiplicar x por lo que está dentro del paréntesis, el primero, y ya vamos a ir ordenando nuestras ecuaciones. La primera nos va a quedar 4x cuadrada por x, nos va a dar 4x
al cubo. ¿Sí? Luego, más por menos me da menos. 40x por x me van a dar 40x cuadrada. Y finalmente, 100 por x me van a dar 100x. ¿Ok? Ahora, el 48 está sumando. Lo vamos a pasar restando. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta función es la que nosotros vamos a tener como resultado de esta caja. Las raíces de esta función, si nos damos cuenta, van a ser 3. Porque es una función cúbica con grado 3. ¿Ok? Para hacerlo un poquito más, digamos que accesible, un poquito más fácil para resolverlo, vamos a graficarlo. El GeoGebra nos ayuda perfectamente para determinar cuáles son esos puntos donde esta función va a cortar el eje X. Esos puntos, que son puntos de referencia, son los valores para los que X va a generar una caja con volumen de 48 pulgadas cúbicas. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a pasar al GeoGebra. Por eso les comento, bueno, nosotros podemos utilizar las herramientas, para eso están precisamente, pero el que la herramienta me dé un resultado, no quiere decir que es un resultado 100% confiable. ¿A qué me refiero? Lo platicaba hace rato. El que yo tenga una respuesta matemática no quiere decir que sea una respuesta práctica para el problema. Lo vamos a ver enseguida. Voy a graficar. Entonces, me dice que tenemos 4x al cubo menos 40x menos 40x cuadrada. Esta de acá la voy a borrar. Ok. Seguimos con esta. Perdón. Son más 100x menos 48 igual a 0. ¿Ok? Ahí está. Ahora, nos acercamos. Y aquí vamos a tener, si yo escojo o yo selecciono, vamos a tener las 3 posibles raíces. ¿Ok? Una es 0.6277, por ejemplo, ya redondeado. Entonces, lo voy a expresar, ahorita se los pongo en pantalla. Lo voy a capturar primero, 0.6277. La segunda raíz es esta, es 3. Entonces, ahí lo tenemos. Y finalmente, la tercera raíz es esta, 6.3723. ¿Ok? Esos son los 3 valores que me arroja GeoGebra. Y de hecho, pues son correctos. Si nosotros sustituimos esto en la función en la que tenemos, en este caso graficada,
el valor va a ser 0. O bueno, si utilizamos los valores así redondeados, va a ser una aproximación a 0. ¿Ok? O si nosotros utilizamos la ecuación inicial, me voy a regresar a la pizarra. Yo siento que con el 3 sería más exacto, ¿no? Digamos que sería más práctico. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Yo aquí anoté lo que serían nuestros resultados. El primer resultado es 0.600, o más bien 0.6277. Nuestra caja sería una bandejita con una ceja. ¿Sí? Esa sería la posibilidad si eso es lo que queremos, ¿no? Como bien lo mencionan, la resultante 2 con un x igual a 3, pues ya nos presenta una caja en forma. ¿Qué pasa con la raíz 3? Con 6.3723. ¿Qué pasaría con esta respuesta? ¿Qué creen que suceda? A fin de cuentas, si nosotros sustituimos, nos va a dar el resultado. Pero ¿qué pasaría si nosotros tomamos en cuenta este valor? No quedaría exacto la caja. No, de hecho, recordemos, si nosotros necesitamos le quitamos de cada lado estos 6.37, si hacemos la suma, son más de 12.7 más o menos. Sobrepasa la dimensión de la placa. Entonces no es factible, no es real. Pero ¿por qué nos da un resultado? Bueno, sucede que cuando yo estoy sustituyendo en esta ecuación inicial, en esta ecuación inicial, el resultado de esta diferencia de 10 menos 2x me va a dar negativo. Pero como tengo dos veces esa misma expresión, me pasa que es negativo por negativo, me va a dar positivo. Y luego lo multiplico por el mismo valor x, y entonces me termina dando el resultado 48. Nosotros podemos hacer la prueba con cada uno de estos elementos o con cada una de estas respuestas, y el resultado va a ser ese, porque a fin de cuentas son raíces de nuestra expresión. Pero, como ya lo mencionábamos, no todas son raíces prácticas. El 6.3723 no es real. No me va a dar como resultado una caja. Y mucho menos una caja que me dé un volumen de 48 pulgadas cúbicas. El extremo, lo que nosotros tenemos con la primera respuesta, la primera raíz, 0.6277. Como lo mencionaba, si nosotros ocupamos este valor, estamos hablando de menos de media pulgada, podríamos tener una bandeja, más o menos, que nos funcione para lo que queremos. Ya depende de la aplicación que tengamos, ¿sí? Si probablemente esa es la respuesta, eso ya es, como lo menciono, dependiendo la aplicación que nosotros tenemos. Si lo que queremos es una bandeja, adelante. Pero si nos dicen, yo quiero una caja en forma, entonces, como lo platicábamos también anteriormente, la segunda raíz es la más adecuada. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 y le voy a quitar 3 de cada lado, me voy a quedar con una base de 4. Entonces,
la base cuadrada va a ser de 4 por 4 con una altura de 3. Y bueno, si nosotros lo dibujáramos o si lo armáramos, tendríamos una caja en forma que va a tener cierta capacidad, va a mantener un volumen de 48 pulgadas cúbicas. Eso no va a cambiar, pero depende de la practicidad de la respuesta, ¿ok? Entonces, a lo que íbamos y a lo que platicábamos, no todas las respuestas matemáticas, como lo habíamos comentado, van a ser respuestas prácticas. Y el que considere una u otra respuesta, una u otra de las raíces, depende de la aplicación que yo esté dando, del entorno, ¿ok? Entonces, para este ejercicio, nosotros podemos considerar x1 y x2, porque a fin de cuentas se forma una caja, muy tirada a bandeja, pero se forma con el x1, ¿ok? Entonces, nos podríamos decantar y podríamos decir, bueno, la caja se ve mejor con el valor de 3, ¿no? Es una opción. Pero a fin de cuentas, para nuestra respuesta en este ejercicio, tendría que ser x1 y x2. Y hacer la anotación, x3 no es una raíz real o práctica para la respuesta de este ejercicio, ¿ok? Esa es la anotación que ustedes deben hacer con respecto a este resultado. ¿Se comprende? Sí, Inge. Ok, muy bien. Todo Bueno, claro. ¿perdón? Todo claro. Ok, correcto. Bueno, pues basado en esta situación, en que ya nos quedó claro, vamos a dejarlo hasta aquí. El ejercicio número 3 lo vamos a hacer el día de mañana, Dios mediante, en la clase presencial. ¿Ok? Esto va a quedar grabado. Adelante, Carlos. Sí, ingeniero, sí, una disculpa, ¿podría mostrarme cómo quedó la parte de la gráfica? Es que la chiqué y bueno, no comprendí muy bien como que esa parte. Ok, Cuando, claro, sin cuando luego problema, el dato muy de buen ejecución. Carlos. Nos regresamos al GeoGebra. Sí, por favor, disculpe. No, no te preocupes, de eso se trata, para eso estamos, para aclarar todos los detalles. Lo que mencionaba, yo estoy graficando esto. Si yo graficara la primera respuesta o la primera forma, también me va a dar esta gráfica. Lo que nosotros buscamos cuando hago la gráfica y cuando estoy buscando una respuesta para un sistema son los puntos de referencia. En este caso, los que se conocen como raíces. Ya lo veíamos en la presentación. Las raíces son esos puntos donde la función, la gráfica de la función, toca o cruza el eje X. En este caso nosotros tenemos 3, que son acordes con lo que ya habíamos platicado con respecto a los teoremas de las raíces y el teorema fundamental del álgebra. Aquí voy a tener estos 3 puntos. Son los 3 puntos que se conocen como raíces. El valor de X es el que me interesa, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que el primer valor de X donde se cruza o donde se tiene contacto con el eje X es 0.6277 con el resto de los decimales, y siempre las coordenadas de las raíces van a ser coma 0, precisamente porque se cruza el eje X. La segunda raíz es esta, 3,0. Y la tercera es esta. Estos puntos, como lo menciono, ya me los da el GeoGebra. Son puntos de referencia. 6.3723 le puse por el redondeo. En el caso de la primera raíz no redondeé porque el siguiente número después del segundo 7 es un 1. Entonces no era necesario redondear. En este caso sí. Entonces de esa manera nosotros podemos determinar las raíces con ayuda del GeoGebra. No sé si tu duda haya quedado clara, mi buen
Carlos. Sí, en realidad ya quedó más clara. Bueno, justamente esa es la parte que no comprendía. Bueno, que no comprendí el 100, pero ya, Ok, ya perfecto. entendí. Muy bien. Ahora también lo que les comentaba, nosotros podemos graficar desde el principio, donde 10 menos 2x por 10 menos 2x por x es igual a 48. ¿Ok? Las raíces son exactamente las mismas. Hay una pequeña variación debido a la forma solamente. Y aquí lo podemos ver. Bueno, ok. Voy a apagar esta. Y es bueno por la resolución a fin de cuentas de la ecuación. Pero, perdón, nuestras Pero sí se raíces, nota que es un poquito más arriba, ¿no? sí, así es. Pero a lo que voy, nuestras raíces son exactamente las mismas. ¿Sí? Ahí no hay variación, no hay un cambio sustancial. Lo que a nosotros nos interesa a fin de cuentas en estas ecuaciones es precisamente la raíz. Y en este caso, si yo grafico la primera o grafico la segunda, me van a dar exactamente las mismas raíces, que es lo que estábamos buscando. ¿Ok? A fin de cuentas tenemos las dos opciones. Pero bueno, aquí digamos que lo ideal cuando nosotros estemos trabajándolo es desarrollar la ecuación completa para poder presentarla como una función. Muy bien, ¿dudas, comentarios? De mi parte, no. Todo está claro. Correcto, muy bien, muchas gracias. Bueno, como les decía, ya no nos va a dar tiempo de hacer el último. Lo vamos a dejar para la clase de mañana. Dios mediante, nos vemos en nuestras clases presenciales y le damos solución al último ejercicio. Pues sería todo por hoy. Que tengan muy buena tarde y como lo menciono, primero Dios, nos vemos el día de mañana. Igual, buenas tardes, hasta luego. Muy buena tarde, Hasta luego. hasta luego. En un rato más subo la Hasta luego, grabación. ingeniero. Hasta luego, buena tarde.